Hola estudiantes, en este video vamos a seguir con el área de geometría y ahora vamos a pasar con los conocimientos acerca del triángulo. En este video vamos a ver lo que es la semejanza y a trabajar con la habilidad específica de identificar figuras semejantes en diferentes contextos. Bueno, la semejanza de triángulos tiene muchísimas aplicaciones en lo que es la vida cotidiana. Fue algo que fue muy utilizado en la antigüedad y uno de los principales representantes fue Tales de Mileto. Él fue conocido como el primer filósofo y como uno de los primeros de los 7 sabios griegos. Además, se dice, aunque no hay evidencia acerca de esto, que fue el primer matemático auténtico. Eso quiere decir que fue el primero en preocuparse por demostrar las propiedades de las figuras geométricas. Esto lo llevó a hacer importantes descubrimientos para su época, como medir la altura de las pirámides egipcias. Él las midió observando las longitudes de sus sombras en el momento en el que la sombra proyectada por un palo clavado verticalmente era igual que su altura. O sea, él lo que usó, como podemos ver en la figura, fueron triángulos semejantes, o lo podemos relacionar como lo que hemos venido viendo, son triángulos homólogos. Así como hemos venido observando en videos anteriores, las simetrías que son aplicadas a triángulos van a mantener algunos elementos que no van a variar y, y otros que van a ser proporcionales. Entonces, repasemos un poco lo que eran esas propiedades. Tenemos esta figura en donde se aplica una motesia al triángulo ABC con una razón de 2 y con un centro O. Entonces recordemos lo que se cumplían si eran homólogos. Eso quería decir que los ángulos homólogos iban a ser congruentes, o sea, tienen la misma medida. Es decir, el ángulo A va a ser congruente con el ángulo A1, el ángulo B va a ser congruente con el ángulo B1 y el ángulo C va a ser congruente con el ángulo C1. También los lados iban a ser proporcionales, es decir, el lado AB va a ser proporcional al lado A1, B1, y eso va a ser igual al lado AC entre el lado A1 y C1, y eso también va a ser igual al lado BC entre B1 y C1. Entonces esto quiere decir que los lados van a ser proporcionales. ¿Sí? Cuando cumplen estas propiedades, vamos a decir que los triángulos son semejantes. Por lo tanto, los triángulos son semejantes si sus ángulos homólogos son congruentes y las medidas de sus lados homólogos son proporcionales. Ahora, el símbolo para decir que los triángulos son semejantes es el siguiente, es este que está aquí. Ahora, simbólicamente, lo podemos representar de la siguiente forma. El triángulo ABC va a ser semejante al triángulo A1, B1, C1, ¿sí? Ocurre lo siguiente. Las dos propiedades que vimos anteriormente. Si sus ángulos homólogos son congruentes y si sus lados son proporcionales, siendo K la razón de semejanza. Entonces veamos unos ejemplos. Nos dicen que consideremos los triángulos ABC, que tenemos aquí, y el triángulo A1, B1 y C1. Analice según los datos proporcionados si son semejantes. Entonces lo primero que debemos probar es si sus ángulos homólogos son congruentes. Por lo tanto, tenemos que encontrar la medida del ángulo C y la medida del ángulo B. Bueno, recordemos que la medida de los ángulos internos de un triángulo siempre tiene que dar 180. Entonces, para obtener el ángulo C, vamos a restarle 180, 55 y 41. El ángulo C, la medida del ángulo C va a ser igual a restarle 180 menos 55 menos 41. Al hacer estos restos obtenemos 84. Y del mismo modo encontramos la medida del ángulo B1. Sería a 180 quitarle 84 y 55, teniendo como resultado un 41. Así, bueno, este ángulo va a ser 84, mientras que el B1 va a ser 41. Entonces veamos que este ángulo es el homólogo a este ángulo. Y notemos que son iguales. Ahora el ángulo homólogo a C es C1. Y notemos que también son iguales. Y ya sabemos que el ángulo A va a ser igual al ángulo A1. Por lo tanto, tendríamos que los ángulos A
y A sub 1 son congruentes, B va a ser congruente a B sub 1 y C va a ser congruente a C sub 1. Entonces la primera condición ya se nos cumple. Ahora debemos saber si los lados son proporcionales, es decir, probar esta propiedad. Bueno, a partir de esto podemos sustituir con los datos que ya nos dan. Tenemos todos los lados, o la medida de todos los lados, y así tenemos a B, que a B sería 10, A sub 1, B sub 1 sería 30, a C es 5, A sub 1 y C sub 1 es 24, y BC es 5, entre B sub 1, C sub 1, que es 15. Esto va a ser igual a la constante K, que es la razón de semejanza. Entonces, simplificando cada una de estas fracciones, vamos a tener 10 entre 30 va a ser igual a 1/3, 8 entre 24 va a ser igual a 1/3, y 5 entre 15 va a ser igual también a 1/3. Como todos nos dan iguales, quiere decir que la K va a ser igual a 1/3. Y como son iguales, los lados son proporcionales. Por lo tanto, podemos decir que el triángulo ABC es semejante al triángulo A sub 1, B sub 1 y C sub 1. Ahora vemos otro ejemplo. Nos dicen que si el triángulo NMP es semejante al triángulo DFE y MN es igual a 6 centímetros, NP es igual a 9 centímetros, FE es igual a 27 centímetros, nos piden determinar la distancia FD. Entonces tenemos dos triángulos, no sabemos cuál es su forma, solo sabemos que son dos triángulos semejantes. Como son semejantes, ya sabemos que sus lados homólogos son proporcionales. Quiere decir que MN entre DF va a ser igual a NP entre FE. Acordémonos que la forma en la cual acomodamos simbólicamente los triángulos nos va a decir la correspondencia entre cada uno. Quiere decir que este lado MN es proporcional al lado DF. Que el lado NP va a ser proporcional al lado FE y que el lado MP va a ser proporcional al lado DF. Es por eso que podemos llegar a construir esta proporcionalidad. Y como ya tenemos los datos, nos los dan aquí, ya podemos sustituir en esta igualdad. Tendríamos MN que es 6, DF, que es el que nos están pidiendo. Recordemos que DF es lo mismo que tener FD. Y bueno, NP que va a ser 9 entre FE que es 27. Ahora aquí podemos aplicar la regla de 3. Recordemos también que podemos aplicar el recíproco. Y así aplicamos la regla de 3. Quiere decir que a 27 lo vamos a multiplicar por 6 y lo vamos a dividir entre 9, obteniendo como resultado 18. Por lo tanto, el segmento FD va a medir 18 centímetros. Y bueno, esto sería una pequeña introducción a lo que son los triángulos semejantes, lo cual continuaremos en los próximos videos. Gracias.